¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Julio y estoy con mi amigo Suriel Vargas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Suri? Chido y muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Nuevamente porque ahora vamos a comentar la película Un Mundo Maravilloso de Luis Estrada. Quédese con nosotros. El intento de suicidio de Juan Pérez, un vagabundo al que nadie hubiera echado de menos y que en entrevista exclusiva para El Mercurio culpó al secretario de Economía de su decisión, nos obliga a reflexionar sobre el fracaso de las políticas económicas implementadas por el actual gobierno y pone en evidencia su afirmación de que en este país se va ganando la guerra contra la pobreza. Que Dios me perdone, pero todos los pobres son unos hijos de la chingada. Pues bueno, vamos a hacer nuestras apreciaciones y comentarios de esta película Un Mundo Maravilloso de Luis Estrada. Pues Uy, ¿qué vimos en esta película? ¿Qué te pareció? Una película del 2006, ya de un tiempo, pero que igual, como los temas de Luis Estrada, tienen mucha vigencia con nuestra realidad. ¿Tú cómo viste el argumento? Fíjate que fue un argumento que me gustó, me divirtió la película, porque eso hay que decirlo, ¿no? Luis Estrada siempre es muy divertido, pero también me deprimió mucho la película, ¿no? Creo que la temática, como bien lo mencionas, sigue siendo vigente, pero sigue siendo muy dolorosa, ¿no? El preguntarnos esta pregunta que plantea de forma irónica uno de los personajes, ¿no? Que le pregunta a su sirvienta, ¿tú por qué crees que eres pobre, ¿no? Que tú y tu familia son pobres, ¿no? Y creo que la sirvienta da en el clavo exactamente, ¿no? Dice, primero pensé que era designio de Dios, luego pensé que era solamente la suerte, pero ahora estoy convencido de que es por la política y los malos manejos, ¿no? De la administración que tiene nuestro país y que tiene todo el mundo realmente, ¿no? Estas políticas neoliberales que están llevando al mundo al abismo, ¿no? De nueva cuenta, Damián Alcázar con este protagonista, con Juan Pérez. Digo, el nombre es muy metafórico, también muy simbólico claro. De nuestro país, el Juan de México, que puede ser cualquiera de nosotros en una situación muy, muy complicada por, económicamente, ¿no? De estar, como dices tú, en el lumpen proletariado, ¿no? En la marginalidad, ¿no? A la diferencia y la polarización que hay de la sociedad, ¿no? Una polarización en cual me parece que se está construyendo en ese tiempo lo que era Santa Fe, ¿no? La nueva Santa Fe. Y por el otro los cordones de marginalidad que tiene el centro de la Ciudad de México, y ahí justamente desarrolla esta historia con este personaje que refleja también una situación de este momento y que lamentablemente pues seguimos padeciendo. Pues Juan Pérez nos lleva a esta historia de transformación. ¿Cómo viste pues esta mancuerna otra vez de Damián Alcázar con Luis Estrada para reflejarnos con un personaje pues que podría ser cualquiera de nosotros, pero nos lleva a un drama también social interesante? Sí, exactamente. Y vemos, ¿no? Toda la película tiene muchos simbolismos, como se les decía, ¿no? El hacer a un lado a este personaje. La iglesia también lo hace a un lado, ¿no? Porque él finalmente quiere refugiarse en una iglesia y la iglesia le cierra las puertas, ¿no? Porque también no quieren en la iglesia relacionarse con gente así, que serían los que deberían, ¿no? Muchas veces predicar con este ejemplo, pero no, ¿no? O sea, pasa todo lo contrario exactamente, ¿no? Sí, una película divertida, pero que sí te deja mucho para la reflexión. Y que a propósito de esto, ¿no? De este personaje diciendo, acabemos con la pobreza, acabando con los pobres, es algo que sí ha querido aplicar el gobierno mexicano, queriendo desaparecer a muchos sectores, ¿no? Desapareciéndolos no solo simbólicamente, sino de forma literal, ¿no? O sea, es una cosa desafortunadísima, ¿no? Sí, no, la verdad es que pega, yo creo que muy exactamente lo que fue la administración panista, ¿no? Y luego, bueno, la película fue en el 2006, pero luego lo que vendría con Felipe Calderón, bueno, pues ya ustedes se imaginarán, ¿no? Sí, el proceso que vino después, o sea que esta película dice, las cosas han sido mal, y nos deja la moraleja de que pueden ser peor. Y sí fueron peor. Y eso es lo lamentable, porque lamentablemente es una ficción que está abordando un espejo de realidad, intenta, ¿no? Jugar con la realidad, y pues la realidad es que cada vez vamos peor. Entonces esa es una de las reflexiones que nos deja esta película, Suri, y que además pues también pues nos plantea, ¿no? Que pues esta situación, como tú dices, ¿no? Yo veo referencias
también ahí interesantes de Luis Estrada, que creo que ya se habían comentado, tanto de Chaplin como en tiempos modernos, como esta parte de crítica y algunas imágenes icónicas, ¿no? que copian tal vez algunos planos, algunas secuencias de algunas películas de blanco y negro de Charles Chaplin. Está muy, muy padre eso, que nos hace referencia a eso, ¿no? A la crítica, no solo al modelo neoliberal, sino en cuanto a histórico, al modelo capitalista. Es esta crítica a la modernidad, ¿no? Que nos han querido vender tanto, que ¿no? Volvemos al tema, el progreso es esto, ¿no? Mientras unos progresan, tienen opulencia, y otros cada vez más marginados, más pobres, sí. Algo que me llama mucho la atención, dentro de la pentalogía de las películas de Luis Estrada, es la película de la que menos se habla. No sé por qué, es una curiosidad, sí. Pero todo el mundo es como la que ha olvidado por alguna que manera. No ubica tanto. Ajá, no ubican tanto, o sea, les hablas de Luis y tienen como muy presente el infierno, tienen muy presente la ley de Herodes, tienen muy presente la última película de que iba a México, pero Un Mundo Maravilloso como que se ha relegado de la memoria histórica del cine. No sé por qué, no entiendo la razón, y creo que es un fenómeno que deberíamos estudiar, ¿no? El por qué esta película no forma parte del imaginario colectivo cuando debería ser lo contrario. Y que es interesante porque igual fue una película también financiada con sus recursos, con la productora Bandidos Films, que es esta productora con Luis Estrada, y que además en esta ocasión, esta película específicamente, creo que tengo entendido que la distribuidora fue Universal. O sea, esta película, después de ver el éxito de La Ley de Herodes, que 6 años atrás ya pues, había hecho un boom, había hecho a Luis Estrada poner los reflectores, ¿no? Y volver con una crítica y tener pues estas, digamos, facilidades o interés de grandes distribuidoras de cine. Como dices, no es tan conocida o fue pues ahí. Digo, entendemos que puede ser que el matiz de la crítica política también ante el panismo y la administración que pues le tocó, ¿no? A esta, porque decimos, después de Fox pues vino Calderón y las cosas pues en el país se detonaron de una violencia extrema y esta llamada o falsa llamada guerra contra el narco y bueno, todas las complicaciones de que sí, pueden venir cosas peores. Claro, ¿no? Que es lo que va a detonar el final de la película, ¿no? Y que es muy triste y que lamentable mucha gente termina pensando de esa forma, ¿no? Es mejor vivir un día como rico que toda la vida como pobre. Y finalmente, digo, hay mucha gente que no lo acepta y que no lo quiere ver lamentablemente, pero siempre la pobreza va a tener como conclusión estados de violencia y de criminalidad. Y al final es lo que termina pasando en la película, ¿no? O sea, al orillar a las personas esta pobreza y a no tener qué hacer, o sea, y qué comer, ¿no? Es lo que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Digo, sobre todo, habiendo pasado estas fechas patrias, sobre la libertad, ¿no? ¿Qué pasa con mi libertad si no tengo que comer, ¿no? ¿De qué me sirve ser libre, ¿no? Y esta película lo refleja en este punto, ¿no? Vamos a vivir solamente un día como ricos, mediante una vida de pobreza, pero un solo día, y deriva en un acto criminal, ¿no? Con una escena final que es muy cruda, muy satírica, se torna en un humor negro que funciona muy bien y con una plasticidad estética que también funciona muy bien, ¿no? Sí, claro, porque ese es el gran temor que tiene la burguesía de cualquier país, ¿no? Y más la mexicana, que es la extrema, pues es muy conservadora, el temer que algún día los pobres se cansen de ser pobres, dice, y puedan recuperar lo que pues alguna vez les arrebataron, ¿no? Que es tener una mejor vida, y los ricos pues tienen mucho miedo de eso, ¿no? De las rebeliones, de las revueltas, y nos da a entender, ¿no? Con matices esta última película que eso puede pasar, bueno, que entre más pobres haya en este país, pues un día se pueden organizar y se pueden cansar y que puede haber revueltas y rebeliones pues donde quiera. Y curiosamente durante el 2006 decimos, un contexto muy álgido donde sucedieron estas cosas, y los años venideros pues también, ¿no? Claro, ¿no? Porque las condiciones se agudizaron mucho estas contradicciones entre los que tienen, ¿no? Y se hacen cada vez más ricos y los que pues, cada vez nos hacemos más pobres. No, y creo que habríamos de verlo con este análisis. ¿Qué pasaría si realmente un día ya no es tanto el hartazgo, que realmente nos organizamos
hicimos algo, ¿no? O sea, realmente hacemos un cambio. Uh-huh. Sí, porque al final, digo, esto es ficción, obviamente la película, pero pues Luis Estrada le da ese toque, ¿no? Que regularmente ha sido como pues algo muy particular de la historia de México, ¿no? Rebeliones, revueltas, borlotes, ¿no? La bola. La bola. Y esto pasa cuando la gente está desesperada, ¿no? Cuando la gente no encuentra una salida. Y al final de la película, obviamente no va a ser el spoiler, pero efectivamente, o sea, trata, yo creo que cerrar con esa metáfora, esa reflexión de, bueno, pues sí, al final no se resuelve nada, no se cambia nada, y los pobres pues siguen siendo pues este motor, ¿no? Pues sí, de fuerza ahí, de trabajo tanto explotada como como ejército de reserva, ¿no? Pero que al final pues no logra nada tampoco, porque pues lo hace de manera espontánea, lo hace de manera reaccionando como en la revancha, en la venganza, ¿no? Contra lo que ellos consideran pues también sus enemigos de clase, que son pues, los ricos de este país, o la oligarquía de este país, ¿no? Que también pues está muy marcada y muy asustada cuando pasan este tipo de situaciones y ven pues allá un borlote, ¿no? Que puede llegar a ser. Pero bueno, finalmente creo que vale la pena ver esta película, igual que las otras de Luis Estrada, porque si nosotros las vamos viendo en esa secuencia, Ley de Herodes, luego Un Mundo Maravilloso, posteriormente va a ser el comentario y el análisis del infierno, por supuesto, luego, ¿cuál sigue? La de... Después sigue La Dictadura Perfecta. La Dictadura Perfecta. Que Viva México. Y Que Viva México, la más reciente. Pero, bueno, pues si seguimos esta pentalogía, nos vamos a dar cuenta en una clase de historia, una clase de historia contemporánea de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, pues, Suri, finalmente, ¿tú qué recomendación das para ver esta película? Que la vean con un ojo analítico, véanla con ganas de divertirse, claro, como el cine de Luis Estrada, pero que de pronto lo divertido no nos borre el análisis, ¿no? De qué es lo que realmente me quiere decir. Sí, yo entiendo que es muy divertido vernos reflejados en pantalla, o ver a la sociedad reflejada en pantalla puede ser muy divertido, pero no perder el análisis de, o sea, si es cierto, qué risa, pero que es cierto, ¿no? Exacto. Que la forma no opaque al contenido, ¿no? Exactamente. Y que sí, el contenido también, ¿no? Que haya un equilibrio, y que yo coincido con eso. Me parece que las películas de Luis Estrada van a seguir teniendo esta temática, crítica, sátira, política divertida, cotorrona, ¿no? Para cotorrear y reírnos un rato, pero sin olvidar, como bien lo dice Suri, que bueno, pues esta realidad puede ser peor, entonces tenemos que hacer algo para que no sea peor. Entonces, pues bueno, pues ahí está parte de los comentarios. Si ustedes también tienen algún comentario, pues ya saben, ahí vamos a dejar pues el espacio para que nos los hagan saber. Si tienen alguna pues sugerencia también para otras películas, pues claro, con mucho gusto vamos a estar comentando más del cine mexicano. Y bueno, pues esto sería todo por hoy. Suscríbanse al canal y nos estaremos viendo pronto. Suerte.